Los hermanos Karamazov, por Fyodor Dostoyevsky, parte 142. Cuando ya había amanecido, empezaron a llegar de la ciudad algunas personas que traían consigo a sus enfermos, sobre todo a niños. Se diría que habían estado esperando expresamente este momento. Al parecer, con la inmediata fuerza curativa que, de acuerdo con su fe, no podía tardar en manifestarse. Solo entonces nos dimos cuenta todos de hasta qué punto nos habíamos acostumbrado a considerar al difunto Stares, aún en vida, un santo grandioso e incuestionable. Entre quienes iban llegando no había solo gente del pueblo llano, ni mucho menos. Aquella enorme expectación de los fieles que se manifestaban con tanta premura y de forma tan evidente, acompañada incluso de impaciencia y poco menos que de intransigencia, le parecía al padre Paisi un escándalo indudable, aunque lo presentía desde hacía mucho. La realidad había desbordado sus previsiones. Al encontrarse con alguno de los monjes emocionados, empezó a responderles y a reprenderles, por supuesto. Semejante expectativa de que algo grandioso haya de ocurrir de inmediato, les dijo. Es una frivolidad propia únicamente de seglares, pero inadecuada ante nosotros. Sin embargo, apenas le hacían caso, algo que observaba con inquietud el padre Paisi, a pesar de que él mismo, si queremos recordarlo todo de manera fidedigna, aunque le irritasen, en aquellas muestras de impaciencia excesiva y las considerase frívolas y vanas, en secreto, para sus adentros. En lo más hondo de su alma, esperaba casi lo mismo que quienes estaban alterados, algo que no podía dejar de reconocer. De todos modos, le desagradaba especialmente ciertos encuentros que despertaban en él, debido a una suerte de presentimiento, grandes dudas entre la multitud que abarrotaba la celda del difunto. Observó con repugnancia espiritual, algo que se reprochó al instante, la presencia, por ejemplo, de Rakitin o de aquel huésped venido de lejos, el monje de Obdorsk, que aún estaba en el monasterio, y a ambos el padre Paisi los consideró de inmediato sospechosos, aunque no eran los únicos que despertaban en él en esa clase de recelo. El monje de Obdorsk era el que parecía más inquieto de toda aquella gente agitada. Podía uno verlo por todas partes. No había sitio donde preguntara, donde no escuchara con atención, donde no hiciera comentarios en voz baja, con un aire particularmente misterioso. La expresión de su rostro era de una impaciencia extraordinaria y parecía casi irritado al ver que no ocurría lo que esperaba desde hacía tanto tiempo. Por lo que respecta a Rakitin, según se sabría más tarde, se había presentado tan temprano en el asceterio por encargo expreso de la señora Jojlakova, esta mujer tan bondadosa como falta de carácter, que no podía ser admitida personalmente en el asceterio. En cuanto se despertó y se enteró de lo ocurrido, sintió de pronto una curiosidad tan viva que envió de inmediato de su parte a Rakitin, con el cometido de observarlo todo y darle la noticia puntual por escrito, aproximadamente cada media hora, de todo lo que ocurriera. A Rakitin lo tenía por un joven extremadamente devoto y piadoso. Hasta tal punto llegaba la habilidad del joven para complacer a todo el mundo y presentarse en consonancia con los deseos de cada cual, siempre y cuando viera en ello algún beneficio.
por pequeño que fuera, y para sí mismo. El día era claro y luminoso, y entre los peregrinos llegados al monasterio muchos se apiñaban junto a las tumbas del asceterio, en gran parte situadas alrededor del templo, aunque también había otras diseminadas por todo el eremitorio. Mientras recorría el recinto, el padre Paisi se acordó de pronto de Alyosha y cayó en la cuenta de que llevaba tiempo sin saber de él, casi desde la noche. Nada más acordarse de él, lo vio, se encontraba en el rincón más alejado del asceterio junto a la valla, sentado sobre la lápida de un monje muerto hacía mucho y que se había hecho famoso por sus proezas. Estaba sentado de espaldas al asceterio, vuelto hacia la valla, como escondido detrás del sepulcro. Al acercarse el padre Paisi, vio que se había cubierto el rostro con las manos y lloraba amargamente, aunque en silencio, temblando con cada sollozo. El padre Paisi permaneció un momento a su lado. Basta, hijo querido, basta, amigo, dijo al fin con emoción. ¿Qué te ocurre? Alégrate y no llores. ¿O acaso no sabes que este es el más grandioso de sus días? No tienes más que recordar dónde está ahora, en este preciso momento. Alyosha levantó la vista, mostrando su rostro hinchado por el llanto, como el de un niño pequeño, pero acto seguido, sin decir una palabra, se volvió y de nuevo se lo cubrió con ambas manos. Aunque es muy posible que así tenga que ser, dijo el padre Paisi pensativo. Llora, pues. Cristo te ha enviado esas lágrimas. Tus tiernas lágrimas no son sino un descanso para el espíritu. Añadió para sí, mientras se alejaba de Alyosha, pensando en él con cariño. Se retiró, además lo antes posible, porque presentía que también él, si seguía mirándolo, iba a romper a llorar. El tiempo, entre tanto, iba pasando. Los oficios y las exequias se sucedían en el monasterio en el debido orden. Una vez más, el padre Paisi sustituyó al padre Losif junto al féretro y lo sucedió en la lectura del Evangelio. Pero no habían dado aún las 3 de la tarde cuando se produjo algo a lo que ya he aludido al final del libro anterior. Algo que nadie se espera y que contradecía de tal modo las esperanzas de todos que, repito, el relato prolijo y minucioso de aquel suceso aún se recuerda hoy en día con extraordinaria viveza en nuestra ciudad y en sus alrededores. Añadiré aquí algo más, a título personal. A mí casi me repugna evocar aquel suceso tan frívolo como llamativo, en esencia baladí y natural, y lo habría omitido en mi relato sin ningún género de dudas de no haber ejercido una influencia poderosísima y determinante en el alma y en el corazón del héroe principal, aunque futuro de mi historia, en Alyosha, originando en él una suerte de ruptura y de cataclismo que sacudió su entendimiento, si bien también lo reafirmó definitivamente para toda la vida, orientándolo hacia un fin muy preciso. Así pues, contaré lo ocurrido. Cuando antes que amaneciera colocaron el cuerpo del starets en el ataúd, preparado para la inhumación, y lo trasladaron al cuarto delantero, donde solía recibir a los visitantes. Entre quienes se encontraban junto al féretro, se oyó una pregunta. ¿No convendría abrir las ventanas de la estancia? Pero esta pregunta, que alguien había formulado incidentalmente,
sin darle mayor